En 1943, una cantera en Sudáfrica reveló ser un lugar repleto de animales del pasado. Los mineros descubrieron huesos de jirafas de cuello corto e incluso dientes de elefantes. Más tarde, en la década de 1990, las minas se convirtieron en parte del sitio West Coast Fossil Park. Con esto se fueron descubriendo más fósiles y hoy en día este lugar es muy importante en el estudio de los orígenes. Las causas de la muerte de estos animales son un misterio, pero pueden tener una respuesta si analizamos las evidencias científicas. Por eso, en el programa de hoy voy a entender cómo se estudian los fósiles. Podemos afirmar que los huesos no son de una hiena, no son de un gato, definitivamente son de un oso. Las causas de la extinción de los animales pueden estar asociadas a un diluvio. El registro fósil solo existe porque hubo una serie de catástrofes globales que involucraron una gran cantidad de agua y sedimentos. Voy a explorar todo esto directamente desde Sudáfrica. Contamos las diferentes partes del cuerpo, las guardamos por separado y las catalogamos para que un especialista pueda estudiarlas. El Orígenes de hoy está imperdible. Sudáfrica, el país más próspero y poderoso del continente africano. Más allá de sus fronteras, también es un país reconocido por su diversidad de bellezas naturales y especies únicas que solo encontrarás aquí. Sin embargo, se equivoca quien piensa que es simple encontrarlos. Para eso, es necesario visitar centros de conservación. En este viaje he observado de cerca leones, jirafas, cocodrilos y especies de las más diversas, con el objetivo de entender lo que llamamos vida. Pero Sudáfrica no es solo el hogar de animales vivos, también es un lugar donde podemos encontrar restos óseos de animales que vivieron en un pasado lejano. A través de lo que llamamos de fósiles, podemos entender mejor el pasado que tanto nos intriga. Pipa, ¿cómo trabajas aquí? ¿Cómo es el proceso para estudiar? Las excavaciones. Exacto. El yacimiento es muy cuidadosamente dividido en cuadrículas, en estos bloques de 1 metro cuadrado, de acuerdo con el método global. Podemos decir que es el método más común, y entonces utilizamos herramientas muy simples, una rasqueta, pinceles y agua, porque el agua ayuda a ablandar el sedimento de fosfato. También pequeñas piezas de dentista para donde es muy duro. ¿Y cómo funciona? ¿Qué tipo de herramienta usan? Bueno, allá es más como cemento, así que ahí tenemos que usar un taladro de dentista. Ese es un estrato muy duro, pero sobre todo usamos agua, pinceles, rasquetas y otras herramientas y bajamos 10 centímetros a la vez. Pacientemente. Muy pacientemente, con mucho cuidado, porque estamos destruyendo evidencias a medida que avanzamos, pero registramos todo lo que podemos con el mayor detalle posible. Y ese sedimento que sacamos, lo embolsamos, lo tamizamos y lo separamos, porque esta área está repleta de huesos de una gran variedad de animales pequeños, como ranas, lagartijas, camaleones, tortugas, ratas, serpientes, pájaros.
Todos juntos. Todos juntos. Se trata de una notable diversidad de animales muy pequeños que se han conservado junto a estos grandes animales. Pipa, ¿cómo se descubrió este sitio? ¿Cómo fue descubierto originalmente? Debido a la minería, estaban realizando minería de fosfato en la propiedad al lado, cerca de la base aérea. Por eso podemos escuchar aviones. Esto ocurrió en la década de 1940. Las rocas de fosfato estaban cerca de la superficie y simplemente las rompían, pero también descubrieron fósiles. Entonces, algunos investigadores de Ciudad del Cabo fueron alertados sobre el hecho de que se encontraron huesos en esta montaña de fosfato, por lo que vinieron y allí comenzó la investigación. El primer trabajo publicado fue en 1958 sobre los huesos del cibaterio y sobre un diente de elefante. Luego, en la minería, se trasladó a esta propiedad, que era una granja que compraron. Y aquí comenzaron a extraer el depósito de fosfato que se puede ver allí. Al hablar con Pipa, ella me mostró diversos fósiles que existen en el West Coast Fossil Park, que es un hermoso sitio paleontológico rodeado de una amplia y verde área. Durante nuestra charla, le pregunto a ella cómo los especialistas identifican el fósil de un animal, como por ejemplo el oso africano que ya está extinto. ¿Cómo saber que se trata de un oso y no de otro animal? Los dientes resultaron ser muy reveladores y al analizar los huesos, especialmente el cráneo, podemos afirmar que no pertenecen a una hiena ni a un gato, sino que definitivamente son de un oso, basado en la morfología ósea. Porque hoy sería casi imposible la idea de haber osos en África. Exactamente. Por esa razón, elegimos al oso como el logotipo del West Coast Fossil Park. El trabajo de descubrir fósiles, separarlos y estudiarlos es minucioso. Por eso nuestra guía y gran investigadora Pipa nos lleva al laboratorio del West Coast Fossil Park. Aquí nos explica mejor cómo separan los huesos de los animales, tanto los grandes como los pequeños. Aquí tenemos una bandeja de lo que llamamos microfauna. Cada 10 centímetros de tierra es cuidadosamente embalada, tamizada y clasificada por separado. Aquí separamos los fragmentos de huesos de las piedras y encontramos pequeños fragmentos de huesos que intentamos identificar. No todos los fragmentos pueden ser identificados, pero dependiendo de su grado de preservación, podemos lograr identificar alguno de ellos. ¿Han encontrado huesos de sapos? Sí, hemos encontrado muchos huesos de sapos. Son comunes en esta área. Tenemos un especialista que los está estudiando y ha identificado al menos 23 nuevas especies de sapos. Así que los separamos por partes del cuerpo, como el cráneo de diferentes animales. Además de los sapos, también encontramos aquí aves, ratones dorados, musarañas elefantes, ratones, musarañas comunes, topos, conejos. Aunque no los encontramos en esta caja, también hay camaleones y lagartos. Entonces, ensacamos los fósiles y los etiquetamos cuidadosamente. Contamos las diferentes partes del cuerpo, las guardamos por separado y la catalogamos para que un especialista pueda estudiarlos.
La forma en que lo hacemos nos permite establecer su posición. Podemos decir, esto previene a esa capa de este cuadrado. Obviamente, no podemos colocarlos exactamente en su posición original. No nos enfocamos en ese nivel de detalle, pero nos ayuda a cuantificar la concentración de animales pequeños en comparación con los grandes, que están preservados en esa área. Otro estudio que se llevará a cabo en alguna etapa es el análisis de la fragmentación de los fósiles. Aunque los animales del pasado eran diferentes, parecen asemejarse en varios aspectos a las especies que conocemos hoy. La formación fósil es una formación puntual, episódica, que no se repite en la actualidad. Pero las especies que existen hoy, algunas de ellas son fósiles vivos. El celacanto es un fósil vivo. El cangrejo herradura encontrado en México es un fósil vivo. Hay lagartos que son fósiles vivos. Estas especies hacen referencia a un pasado hipotéticamente distante, pero que no han evolucionado, ya que se han encontrado fósiles de ellos en ámbar, que es una resina fósil. También se han encontrado especies de arácnidos y hormigas fosilizadas en ámbar. Y los lagartos también se han encontrado fosilizados en ámbar y son idénticos a las especies actuales. Por lo tanto, aunque muchas especies han desaparecido, las especies actuales no son tan diferentes de las del pasado. Están adaptadas al ambiente actual. Por ejemplo, no tenemos mamuts en la actualidad porque el clima ha cambiado drásticamente. Pero si no hubiera cambiado, aún existirían. Sin embargo, tenemos seres vivos más cercanos, como los elefantes africanos, por ejemplo. En mi opinión, los fósiles interactúan con el presente. Aunque no lo hagan en términos geológicos, la geología que existió en el pasado para formar los fósiles fue única. Fueron momentos masivos de deposición únicos que no se repiten en la actualidad. Pero los animales no son tan diferentes. Los insectos, las libélulas, ya existían en el pasado, pero en un tamaño menor. Los cocodrilos también existían. Por lo tanto, hay muchas similitudes entre las especies actuales y las especies que hipotéticamente tendrían cientos de millones de años. ¿Pero qué podría haber producido cambios en las especies? Algunos animales se asemejan, como los mamuts del pasado y los elefantes africanos del presente. Y al mismo tiempo presentan características diferentes como el tamaño de las orejas y el pelo grueso que protegía a los mamuts del frío. Para entender mejor los cambios de las especies y ese pasado enigmático, será necesario una mirada aún más profunda en lo que está justo delante de mí. En Sudáfrica, hay diversas especies actuales que se asemejan a las del pasado. No obstante, para comprender la existencia de estos animales ya extintos, también es necesario comprender el ambiente en el que vivieron. Y un animal que nos ayuda a entender mejor esto son los proboscideos, que es un grupo de animales al que pertenecen los mamuts y los elefantes africanos. Es razonable su comportamiento, primero debido a su estructura física. Podemos compararlo con los elefantes que viven hoy y así tener una idea de cómo se habrían comportado. Otra característica importante es que hemos encontrado varias de estas criaturas congeladas, no solo los huesos y los fósiles, sino también congeladas con tejido blando preservado. De esta manera podemos observar los órganos como el intestino y el estómago y saber lo que la criatura comió en sus últimas horas de vida. Eso es muy interesante. Algunas murieron congeladas por el frío, como el mamut, por ejemplo, y quedaron enterradas en una región conocida como permafrost,
que, como su nombre lo indica, estaba permanentemente congelada. Hasta hoy, el suelo y la tierra de estas regiones permanecen congelados y se pueden encontrar estos animales muy bien preservados, no solo los mamuts, sino también otras criaturas como los lobos. Cuando se encuentran parece que hubieran muerto hace pocos días. Tal es el grado de preservación. Tengo aquí un ejemplo de mamut y podemos observar sus órganos internos por dos motivos. Primero, conocemos los elefantes que son muy similares y segundo, porque hemos encontrado mamuts congelados y hemos podido observar cómo eran tanto por dentro como por fuera. Y la explicación para la extinción de algunos animales y los cambios en otros puede estar en un elemento muy necesario para la vida: el agua. El registro fósil existe porque hubo una serie de catástrofes globales debido a la acumulación de una gran cantidad de agua, sedimentos, erupciones volcánicas y otros factores. Debido a esto, tenemos el registro fósil y el campo de la paleontología. Entonces, es cierto que hubo una catástrofe, una serie de catástrofes a las que la Biblia se refiere como el diluvio. Sin embargo, el diluvio no fue el único evento que causó la extinción de animales. Durante el diluvio ocurrió una catástrofe global que no se limitó solo a la lluvia, como muchos creen. Esta catástrofe involucró erupciones volcánicas, incluso en el fondo del océano, movimientos de las placas tectónicas, una gran cantidad de agua inundando los continentes, y los continentes quedaron más bajos y posteriormente fueron inundados, y la formación de enormes cuencas sedimentarias. Por lo tanto, el evento llamado diluvio es muy significativo desde el punto de vista geológico, pero no es el único evento que puede provocar la extinción de especies. Después del diluvio, también se formaron fósiles, como los de los mamuts, mastodontes, dientes de sable y el perezoso gigante, que son animales que murieron en contextos catastróficos regionales y no globales. Incluso esos animales ya estaban adaptados a regiones con climas glaciales. En conversaciones con la doctora en ciencias, Maura Brandão, ella explica cómo esa adaptación podría ocurrir. Ahora tengo dos grupos de la misma población que tuvieron que separarse por alguna razón y ahora uno de ellos se encuentra en un ambiente totalmente diferente al que vivía antes. ¿Qué sucede? Este grupo tiene dos alternativas. Primero, adaptarse. Segundo, migrar. Esto se debe a que necesita encontrar un lugar donde pueda sobrevivir. Muchos individuos deciden quedarse y adaptarse, aunque parezca que ellos eligen, pero de todas formas, los que se quedan, algunos logran adaptarse gracias a información genética que les confiere ventajas sobre los otros para sobrevivir. Estas ventajas pueden ser la capacidad de alimentarse de un tipo de comida que antes no consumían, o la habilidad de esconderse de un predador que antes no existía. A lo largo del tiempo y a través de las generaciones ocurren cambios. Cuando hablo de tiempo, no me refiero a millones de años, como lo propone la teoría de la evolución, sino que incluso se ha demostrado científicamente que pueden surgir nuevas especies en algunas décadas. Por lo tanto, con el paso del tiempo surgen estas diferenciaciones. Así que estos animales se encontraban adaptados en un periodo posterior al diluvio. En términos creacionistas, se considera que son descendientes de los animales que salieron del arca y que luego se extinguieron debido a factores climáticos que yo considero como secuelas del diluvio. De forma general, la comunidad cristiana, cuando lee la Biblia, las musiquitas, las películas infantiles, acaban trazando una idea del diluvio muy pequeña, muy rústica. Fue una lluvia y después salieron del arca y todo quedó bien, quedó en eso.
En realidad, ese es un pensamiento equivocado. Tenemos que entender el diluvio como un movimiento planetario. Si el agua cubrió todo el planeta y después retrocedió, ella produjo el Gran Cañón, produjo grandes desiertos, produjo capas de hielo, produjo movimientos violentos de placas tectónicas. El diluvio por sí solo no puede ser interpretado apenas por aquella descripción. Tenemos que salir de esa descripción para otros eventos que son catastróficos, violentos. Incluso el planeta hoy todavía intenta acomodarse a aquellos eventos. Tenemos, por ejemplo, movimientos de placas tectónicas que provocan terremotos, inundaciones, maremotos, cosas que incluso llegan a cambiar el propio eje de la Tierra. Cuando entendemos el diluvio desde ese momento, empezamos a comprender que existen otros movimientos que ocurrieron después del diluvio, que ocurren mientras Noé está saliendo del arca, mientras la vida es dispersada, que son mucho más violentos, mucho más productivos. Y desde el punto de vista científico, mirando hacia la Tierra, empezamos a percibir que la Tierra todavía está sufriendo esos efectos. Es como si ella fuera sacudida y ese movimiento, como una campana, todavía estuviera ocurriendo hasta los días de hoy. Al observar el pasado de la Tierra y de los animales, se pueden encontrar evidencias que respaldan el relato del diluvio mencionado en la Biblia, lo que da aún más sentido a la creencia de que los seres vivos tienen la capacidad de adaptarse a los cambios. Si creemos en un creador poderoso, también creemos que fuimos creados con la capacidad de adaptación. Nosotros que creemos en la Biblia, sostenemos que Dios creó el mundo en 6 días. Descansó en el 7º día y luego vino el diluvio, el cual destruyó la tierra y cambió su geografía y el clima. Imagina a estos animales saliendo del arca después del diluvio y encontrándose con un mundo desolado. Si ellos no tuvieran la capacidad de adaptarse, una capacidad otorgada por Dios, ¿crees que hubieran sobrevivido en un mundo post-diluviano? Probablemente no lo hubieran logrado. Por lo tanto, tuvieron que adaptarse a un nuevo tipo de alimentación, a ajustarse a un clima diferente y posiblemente adaptarse a nuevos comportamientos, ya que las especies de plantas en las que solían refugiarse probablemente ya no existían. El enfoque bíblico no se centra en la geología ni en la paleontología. No podemos utilizar estas disciplinas para afirmar que Dios le dio a Noé una visión del futuro. Sin embargo, a través de la geología y la paleontología, podemos estudiar las huellas del evento que la Biblia denomina diluvio. Esto es algo que podemos hacer de manera coherente y sin temor a confundir aspectos científicos y religiosos. A lo largo de la historia, especialmente hasta el siglo XIX, muchos científicos creían en la Biblia y por lo tanto, cuando encontraban un fósil lo asociaban con el diluvio. La Biblia proporciona un marco de referencia y cuando seguimos ese marco, las evidencias científicas tienen más sentido. ¿Te está gustando esta temporada sobre animales en Sudáfrica? Entonces te invito a que te inscribas y veas más videos. También te invito a clicar en el link de la descripción para aprender mucho más sobre nuestros orígenes.